Hola mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hora. Siempre estamos estudiando la palabra de Dios y de qué manera nos edifica el Señor con su palabra. Nos sustenta y nos nutre de su palabra para estar preparados en todo momento y como cristianos preparados para toda buena obra. Hoy quiero tocar, mis hermanos, un tema un tanto delicado. Aunque en los anteriores videos he hablado bastante de la vida del matrimonio, del noviazgo, de los jóvenes, en fin, muchos temas. Pero hoy quiero hablar un tema similar a los anteriores videos. Este tema es muy delicado también, mis hermanos. No quisiera que tomen a la ligera y a la rápida, no, de ninguna manera, mis hermanos. Tengan mucha paciencia y mucho discernimiento para poder entender y también para tomar esta enseñanza con mucho cuidado, mis hermanos. De ninguna manera quisiera que tomen a la ligera, mis hermanos, especialmente las hermanas, las mujercitas, porque esta enseñanza va mayormente para las hermanas casadas. ¿Cuántas hermanas hay en el mundo cristianas casadas con un hombre incrédulo? O viceversa. Hay muchas hermanas, mujeres que se han casado con un incrédulo. Aunque Dios prohíbe completamente que un cristiano no puede casarse con un incrédulo o incrédula, de ninguna manera. Dios no aprueba ese matrimonio. Pero hay en el mundo quizá miles de mujeres o también hombres que se han casado con un incrédulo o incrédula. Las mujercitas están sufriendo las consecuencias de este matrimonio. Posiblemente, estando en el noviazgo, seguramente sus novios le habrán dicho: yo me voy a arrepentir, voy a ser evangélico como tú. Solamente eran palabras fingidas, engaño, y llegado el momento, nunca han aceptado a Cristo. Quizá ni siquiera han ido ni una vez a la iglesia, o habrán ido tal vez por complacer a su esposa en los primeros. Y poco a poco se alejaron más. Y así están viviendo, mis hermanos, en sus hogares, sufriendo las mujercitas. Pero hoy hablaremos de los que se han casado en la Iglesia Católica antes de conocer a Cristo, y con el tiempo uno de ellos vino a los pies de Cristo. Este es nuestro tema del día de hoy. Que se han casado en el mundo católico. Desde ese punto vamos a entender. Y con el tiempo la mujer se arrepiente, viene a los pies de Cristo, y el marido no. Y así están viviendo en ese ambiente, en esa casa. La mujer va a la iglesia. Poco a poco está creciendo en el evangelio. Está conociendo a Dios más y más, está conociendo la palabra más, pero el hombre no. O viceversa. En este caso, cuando el hombre comienza a hacer sufrir a la mujer, maltratos verbales, tal vez agresiones físicas, maltratos psicológicos, en fin, la mujer comienza a sufrir la consecuencia de este caso. Y tan fácil no se pueden divorciar, o la mujer no puede dejar así de fácil a su marido, con el cual se casó. Porque también de por medio hay hijos. La casa que han adquirido con su sacrificio, es decir, con el sacrificio de los dos, de la pareja. Y también los trabajos, los negocios que se dedican por todo aquello. No es fácil para uno dejar
la casa. Irse así por así no es fácil de ninguna manera. Y también los hijos, ¿dónde van a llegar a parar? Van a comenzar a sufrir los pobres niños. Todo aquello impide de alguna manera que se separen así de fácil. No es tan fácil, mis hermanos. Para esto también hay palabra, mis hermanos, que a continuación voy a leer en la palabra. Porque hay muchos en el mundo, o hay muchas en el mundo, que están viviendo de esa manera. Mujer creyente y el marido católico. En algunos casos, aunque fuere católico, pero son buenos. Apoyan a sus esposas, le mandan a la iglesia, aunque el marido no va, y así viven tranquilos. Y a eso también dice el Señor: si el marido incrédulo es consciente en vivir con su esposa, dice la palabra, no lo abandone, que quizá, quién sabe, hará salvo a su marido. Que también dice para las mujeres de la misma manera. La mujer no es creyente y el hombre es cristiano y va a la iglesia. Y la mujer es consciente en vivir con él. En ese caso, dice el Señor, no la abandone a su esposa. Para ir entendiendo mejor, voy a dar lectura a mis hermanos en el libro de 1 Corintios 7, 12 a 17. Dice la palabra de esta manera, mis hermanos. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, o es decir, quiere separarse, maltrata a su esposa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora apunto, mis hermanos, al verso 15, donde dice: y si el incrédulo o incrédula quiere separarse, maltrata a su pareja, esposo o esposa, dice Dios claramente, mis hermanos, sepárese. ¿Cómo ahora puedes tomar este caso, mi hermano? Porque algunos están viviendo en ese maltrato. Maltrato físico, psicológico, agresiones físicas, o el marido no trabaja, no trae sustento al hogar, en fin, están viviendo de esa manera. Y la mujer sufre. El Señor en su palabra dice: si así es la situación en su casa, sepárese. Por eso les dije, hermanos, al principio, tomen con mucha paciencia y con mucho cuidado este tema. No tomes a la ligera. Ore, pida a Dios la dirección, ore mucho por tu esposa, por tu esposo, que Dios ordene su hogar. A paz nos llamó Dios, tanto al hombre como a la mujer. En este caso, el matrimonio. No se puede vivir de esa manera, porque hay peleas, hay desigualdad, hay incertidumbre, hay tristeza, no hay unidad, hay desunión, en fin. No nos llamó Dios a esa situación, sino que a paz nos llamó. Ahora, pero, para conocer exactamente
¿Qué debe hacer cuando uno asume esa responsabilidad de separarse? ¿Qué dice el verso 11? Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. En tal caso, mis hermanos, si acaso ocurriera esto en alguna pareja, la pareja que se separó, que se fue de la casa, esa persona, sea hombre o mujer, tiene que quedarse sin casarse, nunca más, hasta el día de la muerte. Y así solamente conseguirá su salvación. Puede servir a Dios también libremente en cualquier iglesia. Pero ha perdido completamente el privilegio de predicar, de dirigir u ocupar algún cargo en la iglesia. No puede más, porque ¿qué moral tendría este hombre o mujer para enseñar de la palabra de Dios? En este caso, le toca estar simplemente de oyente en la iglesia, manteniendo su fe y, por supuesto, cuidando su salvación con temor y temblor. Pero no tiene que estar mirando a otra persona, de ninguna manera. Por eso dice, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué? Para no cometer adulterio, para no amontonar pecado sobre pecado, porque el adulterio es pecado mayor. El Señor habla mucho de este caso, del adulterio y de la fornicación. Solamente así, conservándose así puro, aunque separado, se separó, pero puede conseguir su salvación. Esto lo puedes creer, mi hermano. Pero si se casa, si fornica o adultera, ¿para qué siquiera? Ya no sirve esa persona. Pues ha cometido pecado mayor, pecado sobre pecado. Pero hay una opción para tal persona. Si no tiene don de continencia o no tiene dominio propio y siente la necesidad de tener relaciones sexuales y no quiere pecar, entonces, dice la Biblia, reconcíliese con su esposa. Tienen que arreglarse, perdonarse mutuamente. Y así Satanás será aplastado, ganado la batalla, porque ni el uno ni el otro van a caer en pecado de adulterio en este caso. Van a volver a juntarse en uno una vez más. Y de esta manera van a poder ganar su salvación los dos en este caso. Reconcíliese con su marido o con su esposa, pero de ninguna manera casarse con otro, adulterar con otra persona. ¿Por qué? Es que Dios quiere salvar, quiere rescatar del lago de fuego, de esa condenación eterna. Pero si se mantiene sola o solo hasta la muerte, tenga por seguro que eres salvo, mi hermano, mi hermana. Pero el requisito principal es no adulterar, no casarse con otra persona. Eso es lo que tienes que pensar mucho, con mucho cuidado, mi hermana y mi hermano. En este caso, tienes que meditar mucho. No es nomás, ahora me voy, te dejo, nos divorciamos o nos separamos, me voy de casa. No es así, simple y llanamente. Esto tiene mucha delicadez, mi hermano, mi hermana. Por eso al principio les dije, tomen esta enseñanza con mucho cuidado, con mucha paciencia y con mucho discernimiento. No se están llevando bien en la pareja, no hay entendimiento. El marido es incrédulo y la maltrata a la mujer. A eso apunta Dios. No puedes vivir de esa manera
No puedes sufrir de esa manera, sino que a paz te llamo Dios, mi hermana. Pero no vayas a tomar esta enseñanza, ahora sí que el hermano dijo así, me voy. Tenga mucho cuidado. Ore al Señor, converse con su esposo. Hablen, pida oración del pastor de su iglesia, de los hermanos. Si es posible, pida visita a su hogar, que el pastor venga a visitarlos. Que hable, los hermanos que conocen más la palabra, experimentados, vengan y le hablen a su esposo. Que conversen sobre este tema. Porque si se separan, también el hogar se destruye. Los hijos sufren, lloran. El hogar se desintegra. Y eso mismo Satanás quiere. Destruir hogares, desintegrar, humillarlos, hacerlos caer en adulterio, en fornicación. Eso es su trabajo del maligno Satanás, que Dios los reprenda. Y todo esto Dios quiere evitar mediante su palabra. Discierne bien esta palabra, pida consejos de su pastor, de su iglesia, de los hermanos mayores que conocen más la palabra. De esa manera puedas obrar, pero no tomes de ninguna manera rápidamente esta palabra. Pero Dios nos llamó a paz, no a sufrir, no a ser maltratado ni maltratada. Mis hermanos, estos temas son delicados. Solamente con la ayuda de Dios podemos entender y encaminarnos hacia adelante, con el apoyo de Dios. Aquí termino esta intervención, mis hermanos y hermanas. Dios bendiga mucho su palabra. Hasta más adelante, mis hermanos.